Bueno, buenas tardes, Allen, ¿cómo estás? Bien, Diego, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Te tengo Sí. algunas preguntas para la entrevista. La primera que sí me pregunto es, ¿cuál era tu mayor pasión de adolescente? Jugar el fútbol, Muy bien, ¿y cuál era tu equipo favorito? hombre, sigue siendo. Se llama Flamengo de Brasil. Ah, claro, sí lo Sí. conozco. De hecho, está jugando en este momento. ¿Ah, sí? ¿Contra Sí, quién? partido preparatorio. Es un partido contra un equipo chico ahí de Río de Janeiro. Ok, El primer trimestre juega en el campeonato carioca, que es ok, como el calentamiento ya para los torneos más grandes. Y ok. soy súper fanático y hasta los entrenamientos acompaño. Me encanta, es como Muy bien. un vicio mm, que de buena manera, ¿no? Ok, Me gusta mucho acompañar. sí. No sé si te he contado de cuando fui al estadio del Flamenco. No, ¿No te, no te he no, contado ajá. nunca de lo del Mundial, cuando fue el Mundial? Ah, ok, fuiste al Ahí, Maracaná. ajá, Ah, sí, ok, a en Río ese. de Janeiro, sí. Sí, y ahí conocí el estadio flamenco y todo. No sé si viste también que al parecer Neymar va a regresar al equipo, el Palmeiras, creo que es. Su equipo Ajá, de infancia es sí, Santos de Brasil. El Santos, más Sí, bien, está más en bien. eso, pero no sé si le van a dar chance porque es mucho dinero. Sí, eso Sí, sí, pero a ver, tal vez. quizás. ¿Qué fue lo que estudiaste ya Sí, en la universidad? business marketing, Ujú, mercadeo, el ok, famoso marketing, pero con especialidad en negocios. ok. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace una persona que estudia marketing? Pues estudia mucho mercado, estadísticas, Ok, un poquito en lo que es el consumidor, ujú, eh, sus gustos, sus desgustos, ok, mucho la parte de ventas, ok, ¿verdad? ok. Cómo llevar a un producto a un comprador final, Ujú, ¿sí? Es ok, algo que siempre me llamó mucho la atención desde muy ujú. chiquito, el vender, el arte del vender. Ok. Entonces ahí te diste cuenta que eso era lo que querías estudiar o cómo fue que te preparaste para ese momento. Fíjate que hay una historia ahí interesante porque mi Ujú, padrino ok. en Brasil, en ese entonces, yo quizás no adolescente, 13, 14, 15 años, Ujú, convivía mucho con él porque mi mejor amigo, ¿no? Felipe, su hijo, estaba siempre en su casa, viceversa, ok, y tenía se daba este tiempo de sentarse conmigo y no nada más conmigo, pero con su hijo y con nuestro entorno de amistades en aquel entonces y cómo darnos tips ujú, de cómo nos veía en el futuro, ok, ¿verdad? Y a mí se me hace que deberías investigar este tipo de carrera A, ujú, B, C, ¿verdad? El tema del networking siempre fue algo que me daba de manera muy orgánica, ujú, ¿no? Relacionarme con la gente. Entonces dices, yo creo que tienes un buen perfil para ese tipo de carrera. ujú, Y más adelante, cuando se presentó la oportunidad, pues fue lo que terminé escogiendo. Y por ok, gran influencia de este padrino, ¿no? ujú, Patricio Álvarez se llama. ok. Y estudiaste, pero no estudiaste en Brasil. No, terminé la Estudiaste, prepa en Brasil, ok, sí. Eh, nací en Nueva York, ¿no? La familia de mi ok, papá está de allá, pero no tenía ni el año de edad, 11 meses, era un bebé. ok, Y mis papás se cambiaron a vivir a Río de Janeiro. ok. ¿Pero tus Y, papás son de Estados Unidos o brasileños? y mi mamá brasileña, Ok, hija de europeos, como muchos que ok, llegaron a Brasil en aquel entonces, tiempo de guerra. ok, ok. eh, Brasil es muy mezclado, ¿no? Hay muchas Ujú, culturas diferentes ahí. Mi papá ya estadounidense, de Nueva York, pero ujú, también hijo de inmigrantes, mi ok, abuelo ruso y ok, mi ok, abuela inglesa. También en ok, tiempo de guerra llegaron en un barco, se ok, ok, conocieron en un barco y como muchos en aquel entonces llegaron a Nueva York a buscar una ok, mejor ok, vida. ¿Sí? ok. Pues tienes familia de todos lados. Es muy mezclada, por eso tengo historia para dar y compartir. Muy bien, muy bien. Pues me la contarás ahorita ¿Sí? dentro de la entrevista. Entonces, bueno, tú ya estabas seguro de lo que querías estudiar, entonces Sí. tal vez no fue un proceso tan difícil el escoger. No sé qué consejo tengas para alguien que no sabe qué estudiar, o sea, qué es lo Sí. que puede hacer. No sé si estaba tan seguro de lo que quería estudiar, Ok. ¿no? Yo creo que habían opciones diferentes Ujú, y no que una carrera fuera mejor que otra, finalmente ujú, creo que a mí en el personal lo que me funcionó fue qué se me da, ¿verdad? ujú, Eh, alineado a lo que pudiera yo por un
un largo periodo de tiempo, pues, toda mi vida poder hacer y sostenerme, ¿no? Financieramente haciéndolo. Ok. Entonces, el consejo que podría dar, que es lo que yo digo a mi hijo, ¿no? Es pues desde luego uno saber cuáles son sus habilidades, ¿no? Sus fortalezas, y muy importante también cuáles no son sus fortalezas, ¿no? Quizás sus áreas de oportunidad, y por ahí también poder trabajarlas y ir canalizando hacia donde quizás sea un buen perfil de carrera para que uno pueda maximizar, ¿verdad? Ok. Y potencializar sus habilidades. Entonces, sería mi sugerencia. Tenemos esta idea de que, pues no, lo que me apasiona, lo que quiero hacer, eso. Yo creo que es muy bonito que uno pueda vivir de lo que realmente le apasione, si se da la oportunidad. Pero el consejo que doy, por ejemplo, a mi hijo, regresando al punto de mi hijo, es busque el equilibrio, algo que sea funcional y que también te guste, ¿no? Y que estos dos mundos se alineen y que puedas, pues, vivir de eso, ¿no? Ok, ok. Y bueno, tú que te fuiste a estudiar a Estados Unidos, yo es algo que me interesa mucho por el tema de un campus grande, Estados Unidos, muy padre. Y bueno, para alguien que también lo quiera hacer, sé que son universidades ya más difíciles de entrar, algunas, ya es más caro el tema de vivir allá, estudiar allá. ¿Tú qué tan importante crees que haya sido tu preparatoria, todo lo que te preparaste, calificaciones, por ejemplo? ¿Qué consejo me darías a mí o a alguien más si te quieres ir a Estados Unidos en temas de preparación para entrar a la universidad? Una Sí, pregunta, Diego. Sabes, yo estudié en una escuela americana en Brasil, uh-huh, en lo que fue el kinder, luego primaria, secundaria, una primera mitad en Río de Janeiro, una escuela uh-huh, americana católica, Our Lady of Mercy, OLM, y uh-huh, luego EARJ, que es la escuela americana de Río de Janeiro. Y por motivos de trabajo de mi mamá en aquel entonces, nos fuimos a vivir a Sao Paulo, que es como una uh-huh. ciudad de México, Sí, ¿no? sí, Es muy sí, grande, muy claro. parecido. Y ahí estudié en una escuela que se llama Chapel, que es una Uh-huh, escuela americana muy, muy reconocida. Y siempre, ¿por qué este patrón de escuelas americanas? Porque la idea siempre era realmente uno, que yo pudiera afianzar pues esta nacionalidad americana, ¿no? Y que pudiera ser un puente para llegar a estudiar a una universidad en Estados ok, Unidos, ¿no? claro, Pues realmente te preparan para este mundo. ok, En este caso muy particular fue siempre la idea, el objetivo. Eh, entonces, en el tema de calificaciones, en donde qué quería hacer, en qué escuela quería entrar, este mundo de universidades muy grandes, pues yo tenía a mi papá en Nueva York en aquel entonces. uh-huh, Esto fue, ¿no? Finales de 96, mediados. Para, y ahí se presentó una oportunidad de que, uh-huh, pues, eh, cuando eres estadounidense y vives, por decir, en un uh-huh, código postal, te uh-huh, ayuda con el tema del dinero y cómo pagar una universidad, porque uh-huh, se llama in-state tuition, uh-huh, ¿no? claro, Entonces existe ahí por parte del Estado un subsidio, y esto ayuda mucho, ¿no? Entonces, aprovechando que mi papá vivía allá y ir vivir con mi papá en aquí entonces, me ayudó a entrar a una escuela ahí, Staten Island College. No sé si conoces Staten Island, es una de las islas ok, en Nueva York, como Brooklyn, como sí, sí, Manhattan, como Queens, ¿no? creo que no, pero, Pero Staten Island es muy residencial, es muy ok, chiquito, eh, no es el mundo cuando vas a Manhattan y el uh-huh, skyscrapers sí, y claro, la claro, locura, es muy tranquilo. Y bueno, es mucha información, pero mi papá tenía la idea de que yo estudiara y trabajara con él, uh-huh, eh, y alineado a lo que era in-state tuition y lo que era el fútbol, ok, ¿sí? Entonces logré estudiar mi primer año ahí en Staten Island College con un 70% de una beca, ok, y pasaba tiempo con mi papá y mi papá era empresario, entonces como que se alineó de esta manera, el poder hacer eso. ok. No sé si contesté bien tu pregunta, No, sí, claro, ¿sí? claro. Bueno, no sé qué tan Eh, importante hayan sido para ti las calificaciones, por ejemplo, que es un mm, tema muy sí. debatido. Eh,
Sabes, en la vida los patrones son Ujú, muy claros para a veces dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que todos sabemos? Es que si seguimos ciertos patrones de hacer ciertas cosas, vamos a lograr ciertos resultados, ujú, ¿no? Las calificaciones siempre entran en esos patrones de que, oye, si tienes buenas calificaciones, vas a ujú, entrar a una buena universidad, vas a tener un buen trabajo, quizás esto algunas personas consideren, vas a tener más éxito, ujú, ¿sí? Yo no fui un alumno A+, ujú. definitivamente no. Era más on the B side. Ok, Ajá. ok. Eh, lo que te puedo decir es que en cierto momento, antes de entrar a la universidad, eh, sí buscaban mucho el tema de calificaciones, pero en mi caso no fue un problema para mí con las Ok, calificaciones que yo tenía, ¿verdad? ok. Y para lo que yo iba a hacer, que era jugar fútbol y buscar una carrera al mismo tiempo. Entonces, no, no es algo, eh, Sí, que sea lo más importante que te defina por sí, completo. quiero dejar esto bien claro, cuando lo trato de traducir qué funcionó para mí y pienso mucho en mi hijo, ¿no? Ujú, Y qué recomiendo a él es que eh, aprenda mucho de su entorno, ok, ¿verdad? Las calificaciones son importantes hasta cierto punto, ujú, pero más es cómo te relacionas con la gente, cómo haces un buen argumento, cómo absorbes ujú, un buen argumento claro, y cómo podemos calificar eso, ujú, ¿verdad? En un mundo real. ok, Yo, como empresario, lo que he visto es que hay mucha gente muy conocedora y A+ en muchas cosas, ujú, pero que no logran en un mundo real hacer una estrella floja que es muy sí, sí, importante en su entorno, ¿verdad? Para lograr lo que uno busque, ¿verdad? Entonces, para resumir, creo que las calificaciones sí son importantes, no hay que perder de vista, ¿no? ujú, Lo que uno necesita tener de promedios para lograr ciertas cosas, ujú, pero quizás no lo más ujú. importante, Sí, claro, ¿sí? ok. Y regresando al tema de que estudiaste marketing, ¿crees que, bueno, qué fue lo mejor y lo peor de tu decisión? Y si te sentiste como perdido en algún momento. No sé si hayas dicho como, no, tal vez esto no es lo que quería, eh, quisiste como cambiar algo o siempre estuviste seguro de No, tu yo creo decisión. que siempre estuve seguro. Creo Ajá, que cuadró mucho mi perfil. eh, Me gusta muchos puntos del ujú, mercadeo, aunque yo no trabaje en ujú, marketing tal cual, ¿no? En una empresa, pero aplico muchos ujú, de mis conocimientos de aquí entonces y lo que la vida me fue enseñando en el día a día ujú. de cómo utilizarlo en mis empresas, ¿verdad? No, ok. En muchos diferentes eh, momentos desde un inicio, en medio, más cómo crecemos el negocio después de 20 años, qué sigue, ¿verdad? Eh, Creo que me ha ayudado mucho. No me arrepiento de lo que estudié, al contrario, creo que es exactamente lo que tenía que estudiar. Ok. Definitivamente no me veo como un ingeniero, Ujú. No, no ok. funciona mi cabeza de esta manera, Ok, ok. o como un abogado quizás, Ajá. o doctor. Eh, Creo que no me arrepiento ahí. Entonces, eh, lo mejor creo que es eso, que no me arrepiento, ¿no? Ajá, exacto. Y no creo que exista un peor, ¿verdad? Eh, que en algún momento durante el proceso de fútbol y la carrera eh, hubo un momento ahí clave para mí. Ujú, Esto me enchina la piel un poquito porque es justo lo que te platicaba, que estaba teniendo la plática con un buen amigo hoy en la mañana. Porque su hijo juega fútbol, ujú. está buscando jugar fútbol profesional, está en Europa, Ok, tiene la ok. edad de mi hijo, 15, 16 años, está ahí estudiando y jugando fútbol, pero con enfoque mucho en el fútbol. Sí, sí. Y yo digo, pues que deje todo en la cancha, ¿no? Y que no sienta que, no se quede con la cosquilla de que qué hubiera sido, Ujú, ¿no? Las cosas se van alineando, si es que funciona o que no, pues encontrará su camino. Creo que en algún momento de mi carrera, quizás cuando las opciones se presentaron, eh,
pudiera haber logrado algo más en el fútbol, eh, pero decidí otro camino diferente, porque así se me dio en aquí entonces. Entonces quizás eh, pudiera, pero soy muy agradecido también. No es que me arrepienta, sí, Diego, pero si tuviera que ver un poquito más hacia mi juventud, de mis 18 a mis 22, quizás hubiera insistido un poquito más en lograr ser un futbolista profesional. Ok. Hubo una influencia de mi papá y ciertamente el tener la capacidad de interactuar dentro de mis trabajos iniciales y así, como que también me gustó, ¿sabes? Me fue bien en mi trabajo y Sí, equipé ya el estás. trabajo y finalmente como que ahí quedé. No sé si contesté bien tu pregunta, Sí, la pero contestaste perfecto. quizás ahí, por ahí va. Ok, muy bien. Me voy a tomar rapidísimo descanso para ver que todo esté bien. Sale. 2 segundos. Tú luego editas, ¿verdad? ¿Mandé? Tú Sí, sí, editas. sí, también. Ok, todo perfecto. Es que luego, te digo, mejor evitar los riesgos porque luego me pasa que no grabó. No. Hacemos otra vez, no te preocupes. No. Tu micrófono sí está prendido, ¿vale? Sí. Nomás. Sí, perfecto. Lo están cargados y todo, pero no vaya a ser. Ok. Y también te quería preguntar, bueno, ya no, todavía no seguiste con lo del food, pero estudiaste marketing y ya que saliste de ahí, quiero saber cuál fue tu historia de cuando saliste de ahí. Sé que ahorita ya no es lo que haces, ahorita eres empresario Sí. de varias empresas, ¿no? Me dijiste. Y como sé que tal vez muchas de esas claves como para el éxito que digamos para una persona es luego el tema de ya tener tu empresa, ser autosuficiente, que se dice, y tú pues aplicar tus conocimientos para crear una idea y pues desarrollarla más que el tal vez trabajar en una empresa. Bueno, de todas maneras también son buenas opciones. Sí. Pero quiero saber, cuando saliste a la universidad, si te metiste, por ejemplo, en algún trabajo relacionado con marketing o directamente pusiste tu empresa. ¿Cómo fue que pusiste tu empresa? O sea, ¿cómo fue que dijiste, a ver, por aquí voy a empezar y fue creciendo y así? Súper. Buena pregunta. Voy por partes. Entonces Ok. termino la carrera por ahí del año 2000. eh, y mi papá fue un ingeniero, en inglés se dice structural engineer, Ok. este, muy exitoso. Tengo una influencia judía. Ok. Vengo de es importante mencionar eso porque la escuela judía es muy direccionada al éxito Ujú. financiero, ¿no? De una carrera, eh, y entonces al terminar, ¿por qué digo al terminar la carrera? Mi padre pues, insistía mucho de que yo siguiera con el negocio, porque él tenía una empresa en ese entonces muy exitosa en la industria de construcción, ¿verdad? Ujú. Y bueno, eh, decidí no trabajar con mi papá. Ok. Un poco por rebelde, un poco porque pues tenía mi carácter, mi manera de hacer las Ujú. cosas y bueno, no que estuviera en contra de las ideas de mi papá, no, no, pero yo creo que de muy temprana edad sabía que quería hacer lo mío, Ujú. ¿sabes? Y entonces mi primer trabajo realmente fue trabajando en Radio Shack, Ok, ok. que fue un trabajo así como que medio tiempo y me daba mucho el tema de las ventas, un poquito por la personalidad, del día a día y rápidamente pues llegué a una gerencia Ok, ok. este, de Radio Shack, que era Tandy Corporation, un corporativo grande, eran muchas, era parte de of an umbrella, ¿no? De un Ujú. conglomerado de empresas. Y, y de ahí luego, vas conociendo gente, ¿no? Era Ujú. un mismo cliente, un director de UPS. Ok. UPS es no tan conocida, fíjate, De aquí en paquetería. paquetería, Sí, sí. sí. Aquí todos DHL, FedEx, pero UPS es un monstruo, ¿no? Sí, sí. De empresa en la industria de la paquetería. Ujú. Y fue a trabajar como account executive en Ok. UPS y me dieron algunos territorios y yo tenía que administrar eso.
Eh, y de ahí conocí por medio de un cliente mi siguiente trabajo, que, que realmente fue el trabajo que más me gustó, Ah, ¿sabes? ok, Más me motivó, ok, ok. que tenía que ver con finanzas, con mucho mercadeo. Yo me dedicaba a promover para una empresa que se llama, hasta el día de hoy, Centex. Es el segundo desarrollador de vivienda más grande en Estados Ujú, Unidos. Tienen muchos ramos, muchos eh, subsidiarias. Yo trabajaba en una subsidiaria de mortgages, hipotecas, ujú. ¿sí? Y mi trabajo era encontrar el mercado correcto para ir a vender hipotecas muy caras a una persona que quizás tuviera crédito malo, ¿verdad? Y que no Ok, podía entrar a un banco tradicional y conseguir. Eh, y pagaba muy bien. Creo ok, que eso es ok. lo que me gustaba mucho. Entonces Ok. yo tenía, ¿no? 22 para 23 años, estoy hablando de, ¿no? 25 años atrás. Ujú. Y pues no mucho más grande que tú hoy en día, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Tú cuántos años tienes ahorita, Diego? 17. 5 años más grandes que tú. Pues yo Sí. aquí entonces cerré mi primer año en $70,000, Ok, ok. ¿sí? Y para un chavo de 22 Sí, sí, años de sí, aquí claro, entonces, claro, I was claro. living, ¿no? A high life, ¿no? Sí, sí. Era un poquito así como, va a sonar cliché, pero era un poquito así como el lobo de Wall Street, Ujú, porque yo tenía como un mentor y yo era sí, como ok. the young prodigy, ¿no? Y era como mi padrino y pues tenían muchas expectativas en lo que yo pudiera generar por esta capacidad de Sí. interacción, de ventas, ¿no? Captación. Y esto me gustó muchísimo. Y ahí se interrumpe eso. Y ahí creo que te contesto bien esta pregunta, pero eh, mi vida cambia muchísimo porque me enamoro de una mujer mexicana. Ok. Y ahí ya es un parteaguas en mi vida Ujú, porque es cuando me vengo a México. ok. ¿Sí? Entonces, dejaste tu trabajo allá, viniste para acá y fue como pusiste tu empresa, o ya, Sí, o tenías trabajo en México sí, también. por eso hice esta pausa, ¿no? Porque literalmente yo conocí a lo que fue mi ex esposa Ujú, en Denver, Colorado, ya trabajando en este último empleo que te menciono. Y para nada mi plan era venir para acá, ujú. cero. O sea, que Sí, me, sí. me dijo que venía a estudiar a Querétaro, ella es un poquito más joven que yo, y yo Mm. dije, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Querétaro, para ¿Tú ya mí, conocías México de alguna manera? a eso voy, disculpa mi ignorancia en aquel entonces, pero yo para mí México era, ¿no? Ujú. Acapulco, Cancún, Ciudad de Sí, 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 México, sí. ¿verdad? Y yo, Querétaro no estaba en mi radar, ¿no? Ah, Yo no sabía, nunca había escuchado, y bueno, fue un poquito antes del ataque a las Torres Gemelas, esto fue, ¿no? A finales de 2001, mm, ¿verdad? Eh, de hecho, tenía un boleto para venir a visitar a mi ex esposa aquí entonces, conocer Querétaro por primera vez y no se pudo ujú, por el tema de las Torres Gemelas y los aviones que no podían. Entonces terminé visitando Querétaro en finales de 2001, en octubre, noviembre, me encantó. Una cosa llevó a otra, es mucha información, ¿no? Para no alargar, pero eh, pasó algo en donde yo tuve que tomar una decisión, si quisiera seguir con la relación, tenía yo que hacer el movimiento, es decir, ujú, yo tenía que venir a ujú, México, aunque teníamos pláticas de que ella se fuera, ujú, porque pues yo solo iba, ¿no? ujú, Creciendo y las expectativas, las oportunidades eran the sky was the limit, ¿no? ujú. Pero terminé acá, enamorado, y no vine con un trabajo, no vine preparado, Ok. vine muy con mis ahorros, un poquito con el tema de la aventura. Ok. Mi papá no estaba contento. Mi mamá dijo, pues, qué romántico, qué bien, sigue tu corazón. Y mi jefe en aquel entonces, te platiqué de mi mentor, él me abrazaba, lo digo de manera coloquial, me abrazaba como me escuchaba, me daba algunos consejos Ujú, y hubo un día, una cena, una noche que me dijo, ve por 6 meses y si no es lo que tú piensas y no funciona,
pues regresa aquí y aquí tienes tu casa, regresas a tu trabajo y fue el empujón, ¿verdad? Ok, claro. Y bueno, entonces cuando llegué acá, pues no tenía mucho que hacer. Me empecé a buscar trabajo. Ok. Mi español era más portuñol, Sí, sí, ¿no? sí. No era bueno mi español. Entonces iba a algunas entrevistas de trabajo buscando algo en comparación con lo que tenía, ¿verdad? Ajá. Financieramente o una red de oportunidad, una ventana que me pudiera meter y quizás tener un crecimiento. No lograba pasar a la tercera entrevista. Ok. Eh, Tuve algunos trabajos pequeños, proyectos de mercadeo en donde personas que conocía por parte de mi ex esposa Mm. me ayudaban a conseguir, pero nada muy estable. Y empecé a dar clases de inglés, Ok. ¿no? Clases de conversación, no que fuera maestro ni nada, Diego, pero pues una persona un día dijo, oye, pues eres bastante bueno en eso, Ujú. ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y así, de boca en boca, empezó a recomendarme a otras personas, una familia muy tradicional aquí de Querétaro, me como apadrinó. Ok, ok. eh, Terminaba dando clases a toda la familia Sí, sí. completa, a los primos, una familia muy grande, ya ves que Sí, las familias de aquí tradicionales de sí, Querétaro claro. son primos y primos y primos. Esta familia eran 12 hermanos, imagínate, 12. 12, ¿no? Entre Ah, mujeres y ok. hombres, y pues cantidad de hijos y primos, entonces ahí. Y Querétaro era muy distinto en aquel entonces, ¿no? Era más Mm. chiquito, era más de quién conocías. Sí. Hoy día Querétaro es un monstruo en comparación. Y así salió una oportunidad de un dinerito Ok. que me cayó de mi Ok, mamá ok. y abrí un negocio de idiomas, Ok, que es ok. hoy Bridge, ¿no? Mm. 25 años después casi, Ok, ¿sí? ok. Que es una empresa a nivel nacional. Y muy difícil, Diego, Ujú. muy Claro. difícil. Este tema de que vas a abrir tu empresa y las cosas, tuve que tomar decisiones literal de si hoy como o no como, Ok. ¿verdad? Para poder solventar ciertas decisiones de negocio. Entonces, muchas horas de trabajo, mucho estrés, eh, literal, estoy hablando de jornadas de trabajo de 14, 16 horas al día, mucha intensidad, mucha convicción, Ujú. ¿no? En un tema de servicio al cliente, de hacer las cosas bien, de que la gente regresara, ¿verdad? Porque pues les Ok. gusta. Y así empezó, no sé si me puedo alargar más, pero en un Ujú. resumen, así arrancó mi primera empresa, con Ok. mucho sudor, mucho esfuerzo, eh, y hoy en día ya ejecuto bastante menos. No sé si Ok. entiendes cuando yo Sí, te sí, digo sí. eso, ¿no? Administro, me Sí. dedico más a administrar, Sí, sí, claro. pienso más el negocio, ¿no? Es Ujú. menos físico, Sí. ¿verdad? Pero creo que cualquier negocio al Ujú. principio es más físico, es más intensidad, Sí, es más claro, claro. sudor, es más dedicación. Y llega un cierto momento en donde hay un quiebre, en donde pues quizás tengas más dinero para invertir en personas que pueden ejecutar ciertas cosas y puedas pensar en negocio. ¿Y lo pusiste como en online o fue como una sucursal que digamos de idiomas o cómo fue que? ¿Sí? Entonces el mundo de idiomas es muy diferente, ¿no? Desde hace 20 años a un proceso que se dio mucho empuje después de la pandemia. Ok. La pandemia llegó a afianzar ciertas cosas en la industria, creo que en muchas industrias, Ujú. pero hablando de la industria de idiomas, sí era una sucursal, ¿no? Era una escuela como tal, Ujú. y el objetivo era llenar la escuela, ¿verdad? Ok. Entonces, Sí. tener 150, 200, 300 alumnos ahí, eh, en un punto clave de la ciudad, aquí en Querétaro, pues aquí entonces, pues Ujú. Bernardo Quintana, ¿verdad? Ok. Es un lugar donde todos pasaban, Sí, ¿no? claro. Norte, sur. Y nos fue muy bien, y también el tema de visitar a las empresas y dar clases en ¿no? La ubicación de la empresa, en sus instalaciones, y todo el tema de traducción simultánea y escrita, eso también a la par. Ok. Llega la pandemia e empuja mucho el tema online. Hoy 80% de nuestros negocios online, ¿sí? Ok. En lo que es la industria de idiomas. Es lo que funciona también para la industria, Ujú. y se ha hecho muy caro, ¿verdad? Sí. Contratar un servicio de una persona que vaya a las instalaciones por el tráfico, se tarde una hora para ir, una hora para regresar, cuando puedes dar una clase a las 7, terminas a las 8, das otra clase de 8 a 9 y así 9 a 10, Sí, sí. ¿no? Abarata tanto para la empresa que lo está contratando, Ujú. como maximiza,
¿no? El tiempo del maestro. Ok, Y yo como empresario también, pues obviamente maximizo los tiempos de ok, la persona que trabaja para mí, ¿sí? ok. Es una muy buena historia. Y regresando al tema de marketing, ¿de qué se trata? O sea, que para alguien que lo quiere estudiar, o sea, ¿qué haces en la carrera? ¿Qué te enseñan? O sea, ¿cuáles son esas cosas en las que, de lo que se trata la carrera y el tema del marketing? El marketing ha venido cambiando un poquito, obviamente Ujú, es un mundo muy diferente hoy en día a cuando yo estudio marketing, en ujú, especial porque pues para mí el internet en aquel entonces era algo nuevo, ¿no? ujú. ¿Sí? Entonces todo lo que son hoy en día en tema de marketing, de redes sociales y todo el tema de Ujú. comunicación son mundos muy distintos, Sí, sí. ¿verdad? Pero si tú me preguntas como cuando yo empecé, por ejemplo, la primera empresa es entender realmente el mercado, si tú Ujú, tienes una idea del servicio que quieres ofrecer, ¿no? O el producto, hablando de un producto, entender dónde estás, ujú, ¿verdad? El producto que quieres vender, si existe, ¿verdad? ujú. Una necesidad, una demanda para este producto. Sí, claro. Entonces entra todo el tema de estudios de mercado, todo eso que pues en la carrera aprendes. Eh, cómo implementar este producto en este mercado, cómo venderlo, cómo llegar a más gente, Ok. ¿verdad? Eh, en el tema de cómo sostener, ¿no? Todo el backdoor de eso, es decir, todo el tema de, de ser sostenible, ¿no? Ujú. Cómo mantienes la renta de tu Sí, negocio, sí. la producción de tu producto, etc. ¿No? Y en este caso, si eres un empresario, por ejemplo, estoy hablando de un caso Ujú. real, ¿no? Sí. De la empresa de idiomas, es cómo aplicas en diferentes áreas del negocio Ujú. todo lo que en teoría aprendiste, Sí. ¿no? En estudios de mercado, ventas, ¿no? Ujú. Sustainability. Ok. Eh, pero te das cuenta que a veces son dos mundos muy distintos, Sí. ¿verdad? Ok. Y otra pregunta que siempre hago también es, eh, ¿crees que, que la gente que va a estudiar marketing y así enfrenta algún reto en el futuro con el cambio que ahorita hay de la tecnología que está cambiando muy rápido? No sé si creas que enfrenten algún reto o no creo que sea tanto para la carrera de marketing, pero no sé si sepas, si creas que enfrenten algún reto en el futuro. Sabes, reto siempre va a haber. Ujú, Eh, yo creo que la gran diferencia de lo que era marketing cuando yo estudié a las diferentes etapas de que de manera orgánica se va dando con los cambios en el ujú, mundo, es decir, pues vivimos eh, en aquel entonces, ¿no? Inicios del ujú, año 2000, en un mundo quizás más grande de cómo llegar a más gente, ujú, ¿verdad? Y con todas las herramientas, especialmente de comunicación y tecnología, como tú ujú, mencionas, hoy vivimos en un mundo más chico, ujú. ¿no? Claro. Entonces el reto es en paralelo a, a la bondad, deja ver si me explico bien, está padrísimo que pueda llegar a mucho más gente, Ujú, ¿verdad? Es decir, yo hago un anuncio en Instagram hoy en día para promover a mi empresa o mi negocio, a mi producto, ujú. y puedo llegar a literalmente todo el mundo, Sí. segmentando países, socioeconómico, edad, Ujú. este, hombres, mujeres, tercera edad, ¿no? O sea, lo que tú quieras Sí, sí. está al alcance de nada más un clic, literalmente, y una inversión económica, ¿no? Entonces, esto es maravilloso Ujú. desde un punto de mercadeo. El reto es que hay muchísimas más gente, Sí, sí, personas sí. haciendo lo mismo y con la misma capacidad que tú. Entonces, Exacto. hoy en día, poder diferenciar tu producto, ¿sí? Realmente Ujú, tener una ventaja competitiva sólida y tangible ujú. es cada vez más difícil, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado de que yo puedo ofrecer el mismo producto que Diego, que Ujú. Juan, ¿no? ¿Dónde está el diferencial del producto que yo ofrezco con la competencia? Es Claro, en mi entrega de este producto, el servicio claro, al claro. cliente, lo hago siempre con una sonrisa, lo hago siempre bien hecho, lo hice Ujú. bien hoy, tengo que empezar mañana a hacerlo
¿no? Ujú. Y ahí entra la disciplina, la constancia, tus procesos del día a día, de tus servicios, de tus productos, una serie de cosas, muchas que tienen que ver con marketing, pero de manera Ok. constante, por goteo. Sí, sí. Y creo que la diferencia de una empresa exitosa a una que no es exitosa, con el mismo producto muchas veces, Ujú. es realmente cómo lleva el día a día, Claro, ¿sí? Y esta parte del servicio al cliente, mucho, mucho servicio al cliente. claro. El cliente hoy en día es cada vez más exigente, Diego, Sí, ¿sí? sí, sí, Y va a seguir siendo cada vez más exigente, sí. ¿sí? Sí, claro, es algo muy importante. También siento que es un reto que enfrentan ahorita los adolescentes en temas también de entrar a una universidad. Antes, ahora la exigencia es más. Hay, claro, más competencia de todos los países. Gente que pues, de 100 agarran a 2. Sí, Y pues es algo muy importante que a mí se me va también, pues el demostrar porque tú eres el que se merece esa cosa, que es lo que tienes de diferente y pues igual la manera en la que lo entregas y así. Y entonces como última pregunta, si pudieras volver atrás en el tiempo, a cuando eras adolescente, antes de entrar a la universidad o algo, ¿qué consejo te darías a ti mismo? ¿Qué hubieras hecho diferente? sí. ¿Qué es lo que el yo más grande diría a mi yo más chico, Ujú. ¿verdad? Más joven, Sí, ¿verdad? Eh, que no se preocupara, no, ok. ¿sí? Yo creo que eh, eh, cuando somos jóvenes, Diego, Ujú. o más jóvenes, ¿verdad? Ok, Queremos todo muy rápido, sí, ¿verdad? Todo es un proceso. Y hablando en primera persona, para mí, creo que hoy soy la persona, por una serie de cosas que pasaron en mi vida claro. que me fueron forjando, ¿no? A la persona que soy hoy, ¿no? Cosas muy buenas y cosas no tan buenas, Ok. ¿verdad? Pero finalmente es parte del proceso. Entonces, lo que diría a un joven es que eh, busque un carril, ¿no? Es decir, me gusta eso, no me gusta eso, es eso, mi persona, mis habilidades, mis áreas de oportunidad, entienda uno por quizás dónde quiera ir en su vida, pero que tampoco tenga preocupación de que Ujú, será que está bueno, será que no está bueno. ujú, Eh, Mi papá siempre decía, Diego, ¿sabes? ujú, Podemos forzar muchas cosas en la vida. ujú, Por ejemplo, te pasa algo y luego quieres reaccionar, ujú, ¿no? No toda acción requiere una reacción. ujú. Es muy importante. No Ok, toda acción requiere una reacción, ¿verdad? ok, La vida tiene una manera de ir como que llevando el agua por donde tiene que llevar sí, cuando tú haces las cosas correctamente, ¿sí? ok. Entonces, no se preocupen, siempre trabajar hacia algo bueno, Ujú, ¿no? A algo que anheles, algo que busques, pero que en su debido momento las cosas se van dando y dentro de un proceso de la ok, vida, ok, ¿sí? ok, Disfruta el camino, ok, ¿verdad? Disfruta el perfecto, camino, el perfecto, proceso. muy bien. Muchísimas gracias, Allen. De Muy nada, buena, Diego, es muy un buena entrevista. gustazo. Igual, igual, muy interesante, muchas gracias.